Eso que estás escuchando ahora, ese tic-tac silencioso pero implacable, es el tiempo que queda antes de que 3i Atlas realice su acercamiento máximo a la Tierra, un punto más próximo que cualquier otro registrado en toda la trayectoria que hemos podido estudiar desde su llegada. Pero esta noche ocurre algo que nadie imaginó. Mientras un visitante interestelar debería apagarse poco a poco al alejarse del Sol, desvaneciéndose como lo hacen los cometas tradicionales, 3i Atlas está haciendo exactamente lo contrario. Su estructura se vuelve más precisa, su actividad más desconcertante y su comportamiento desafía todo lo que la ciencia cree entender. Organismos como la NASA, la ESA y prácticamente todos los grandes observatorios, desde el Hubble hasta el telescopio espacial James Webb, se preparan para una campaña de observación sin precedentes. La razón es clara. 3i Atlas ha entrado en una fase crítica, un intervalo en el que las anomalías que llevan meses registrándose podrían revelar detalles imposibles de obtener antes. Y aquí es donde llega el impacto real. Incluso astronomía amateur, usando telescopios instalados en patios traseros o en montañas remotas de Estados Unidos, ya está capturando rasgos que desafían toda predicción conocida. Chorros que no actúan como chorros, destellos de brillo sin sentido físico y una antitail dirigida hacia el Sol que, de acuerdo con las leyes establecidas del viento solar, simplemente no debería existir. Todo indica que algo en 3i Atlas no solo es inusual, es histórico, y la cuenta regresiva ya está en marcha. Desde el instante en que se detectó por primera vez, se supo que este objeto no encajaba en la narrativa habitual. Los cuerpos interestelares despiertan curiosidad naturalmente, pero este se negaba a ajustarse a cualquier categoría conocida. Cuando en julio se trazó su curva inicial de brillo, resultó sorprendentemente luminoso para estar a tanta distancia del Sol. Un cometa común empieza a despertar gradualmente cuando la radiación solar comienza a sublimar el hielo superficial. Sin embargo, 3i Atlas ya mostraba una coma completamente desarrollada, mucho antes de recibir la energía necesaria para justificarla. La rareza no terminó allí. Las primeras imágenes obtenidas por el Hubble y el James Webb revelaron contornos rígidos, sombras con patrones que no correspondían al comportamiento difuso esperado en un cometa natural. Era como si ciertas partes del objeto conservaran una forma definida, en vez de dispersarse como gas. Con las semanas, la confusión científica aumentó. Las variaciones de brillo registradas no coincidían con ningún modelo aceptado. En lugar de decrecer suavemente después del perihelio, 3i Atlas comenzó a oscilar en intervalos irregulares, pero repetitivos, casi como si respondiera a un mecanismo interno desconocido. Los números se revisaron incontables veces. Se recalibraron telescopios, se reconstruyeron curvas, se verificaron espectros. Y aún así, la curva de luz seguía contradiciendo la teoría. Una explicación natural sencilla, como respiraderos que se abren y cierran espontáneamente, requeriría eventos de desgasificación masivos. Eventos que, curiosamente, no aparecían en los espectros. Luego llegaron los datos dinámicos preliminares. Durante todo el verano, 3i Atlas se movió como un objeto sólido, sometido únicamente a la gravedad, sin ninguno de los pequeños desvíos que producen los chorros de gas expulsado. Pero justo después del perihelio, cuando el objeto quedó oculto detrás del Sol desde la perspectiva terrestre, apareció una aceleración no gravitatoria perfectamente medible. Ese fue el punto exacto en el que la sospecha dio paso a una preocupación científica real. ¿Por qué un cuerpo estable durante meses empezaba a acelerarse justo cuando no era posible observarlo directamente? Las preguntas crecían más rápido que las respuestas, y todas convergían en una conclusión inquietante. 3i Atlas no actuaba como un cometa. Cuanto más se estudiaba, más evidente resultaba que el objeto seguía sus propias reglas. La anomalía más desconcertante seguía siendo la antitail dirigida al Sol, una delgada columna que se extendía cerca de 1.000.000 de kilómetros en sentido contrario a lo esperado. Según la física conocida, esto es imposible. El viento solar, viajando a más de 400 kilómetros por segundo, debería barrer cualquier emisión en dirección contraria en cuestión de segundos. Pero allí estaba, estable, definida, persistente. Los chorros añadían más misterio. En un objeto rotando cada 16 horas,
deberían curvarse, barridos por la rotación. En cambio, permanecían rectos, como si provinieran de un mecanismo perfectamente alineado que ignoraba la rotación del núcleo. La luminosidad también desafiaba toda lógica, aunque la NASA sostiene que el brillo proviene principalmente de la coma, que no debería rotar. Las fluctuaciones de luz parecían sincronizadas con el núcleo. Una coma no tiene cohesión para girar como un cuerpo sólido, pero toda la estructura brillaba y se apagaba al unísono. Y mientras tanto, la dinámica orbital seguía comportándose como si nada fuese extraño, hasta que dejó de hacerlo. Exactamente después del perihelio. Exactamente cuando quedó fuera del alcance visual. Cada anomalía por sí sola sería notable. Todas juntas forman una cadena de contradicciones que ningún modelo natural logra explicar por completo. Esta noche, sin embargo, inicia la ventana de observación para la cual los astrónomos han esperado desde que Tresas y Atlas cruzó hacia el sistema solar interior. Mientras se aproxima a la Tierra más que nunca, las instituciones científicas preparan instrumentos capaces de recopilar datos imposibles de obtener meses atrás. Hubble, el James Webb, observatorios en Chile y Arizona, y plataformas de la ESA ya están alineados. La misión es directa, pero nunca antes realizada. Obtener imágenes de alta resolución de cada anomalía que ha desconcertado a la comunidad científica. Lo extraordinario no es solo la cercanía del objeto. En esta etapa, debería estar perdiendo actividad, enfriándose, reduciendo la sublimación, encogiendo su coma. En vez de eso, los primeros reportes de astrónomos aficionados aseguran que los chorros se ven más definidos, la antitail intacta y la luz continúa variando con patrones nuevos. Además, la posición del objeto esta noche permitirá registrar la luz en condiciones casi perfectas, reduciendo el ruido que dificultó análisis previos. Lo más relevante es que estos datos permitirán contrastar directamente las cifras de aceleración no gravitatoria revisadas recientemente por la NASA, mediciones que fueron actualizadas discretamente tras críticas de investigadores independientes. Si los nuevos valores son correctos, la trayectoria de TRES y Atlas debería comenzar a mostrar desviaciones medibles. Si no lo son, las inconsistencias saltarán inmediatamente a la vista. Antes de continuar, déjame preguntarte algo a ti, espectador. ¿Crees que estamos ante un fenómeno natural extremo o podría tratarse de algo que aún no comprendemos? Déjame tu opinión en los comentarios. Será muy interesante ver qué piensa nuestra comunidad. Esta noche, la NASA controlará el flujo inicial de datos. Antes de que el público vea cualquier imagen filtrada o video procesado, toda la información en crudo pasará primero por sus redes internas. Los astrónomos aficionados tendrán su propio material, pero ninguno posee el alcance espectral ni la sensibilidad de Hubble o del James Webb. Si llegara a ocurrir un cambio repentino, un apagón inesperado, una alteración en la estructura o un desvío orbital, los profesionales serán los primeros en saberlo. Esta no es otra noche de observación. Es el punto donde la especulación choca con la medición precisa. Si quieres seguir este misterio de cerca y no perderte las siguientes partes, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Lo que viene en las próximas horas podría cambiarlo todo. A medida que los nuevos datos comienzan a llegar, los investigadores han reducido las posibilidades detrás del comportamiento de TRES y Atlas a 3 grandes escenarios. Cada uno tiene bases teóricas, pero solo uno puede explicar la totalidad de lo que estamos observando. El primer escenario es el más prudente y conservador. TRES y Atlas sería simplemente un cometa natural, aunque extraordinariamente inusual. Quienes defienden esta postura afirman que capas internas de hielo exótico, combinadas con respiraderos irregulares, podrían generar efectos jamás vistos. En este modelo, el objeto debería comenzar a tranquilizarse ahora que está alejándose del Sol. Los chorros tendrían que perder fuerza. La antitail debería empezar a deformarse bajo la presión del viento solar. Y las variaciones de brillo deberían suavizarse gradualmente. Si las observaciones de esta noche muestran una tendencia clara hacia el enfriamiento, este escenario cobrará fuerza. Pero existe un segundo escenario, más inquietante. TRES y Atlas sería natural, sí, pero no estable. Los cálculos hablan por sí solos. Para generar la antitail con la densidad que se estima,
El núcleo tendría que estar perdiendo masa a un ritmo que ningún cometa pequeño puede soportar por mucho tiempo. Un núcleo diminuto, como el propuesto por la NASA, debería estar ya agrietándose, colapsando o comenzando su fragmentación interna. Si esta hipótesis es correcta, sería posible detectar esta misma noche cambios bruscos en el brillo, giros inesperados en los chorros o desviaciones erráticas en su trayectoria. Este escenario no implica un riesgo para la Tierra, pero sí plantea una amenaza para la capacidad humana de predecir el movimiento del objeto. Un cometa fragmentado puede comportarse como un enjambre, rompiendo toda predictibilidad. El tercer escenario es el más debatido, el que muchos prefieren evitar, pero que sigue ganando terreno conforme surgen más datos. La idea de que parte del comportamiento de 3I Atlas podría no estar impulsado únicamente por procesos naturales. La matemática respalda esta posibilidad cuando los mecanismos naturales ya no encajan. Para reproducir la aceleración no gravitatoria detectada utilizando únicamente desgasificación, se necesitarían velocidades de escape más propias de un sistema de propulsión que de un cometa. Los chorros perfectamente rectos, la ausencia de interrupciones por la rotación y el momento exacto en el que comenzó la aceleración alimentan esta hipótesis, sin llegar a afirmar nada extraordinario de manera directa. Por eso, lo que ocurra esta noche será crucial. Si 3I Atlas se comporta como un cometa que se enfría, el primer escenario se sostendrá. Si muestra señales de ruptura, el segundo tomará fuerza. Pero si las anomalías continúan intactas, chorros estables, antitail persistente, aceleración direccional coherente, entonces el tercer escenario dejará de ser una mera especulación. Y si ese momento llega, la conversación científica global cambiará para siempre. Si 3I Atlas continúa mostrando comportamientos incompatibles con cualquier modelo natural conocido, las repercusiones serán profundas. El impacto más inmediato recaería sobre nuestra comprensión de la física cometaria. Durante décadas, los astrónomos han confiado en principios bien establecidos: la sublimación del hielo, la expulsión de gas, la dinámica rotacional y la interacción con el viento solar. Pero un objeto que mantiene una antitail de millones de kilómetros contra el viento solar, que genera chorros ininterrumpidos desde una superficie en constante rotación y que pierde masa en niveles incompatibles con su propia integridad estructural, obliga a reconsiderar esos fundamentos. La segunda consecuencia tendría un alcance aún más amplio. Afectaría directamente a la forma en la que buscamos vida y tecnología más allá de la Tierra. Incluso si 3I Atlas termina resultando natural, su comportamiento deja al descubierto una realidad incómoda. Las instituciones científicas no siempre aceptan con rapidez datos que desafían los modelos existentes. Hay precedentes. Los análisis independientes han tenido dificultades para publicarse en revistas científicas tradicionales. La NASA ha revisado números clave sin ofrecer una explicación completa. Y las inconsistencias en informes previos son, como mínimo, motivo de debate. Estas acciones plantean preguntas sobre qué tan transparentemente se manejan los descubrimientos que podrían alterar paradigmas. La tercera consecuencia va más allá de la ciencia. Tiene que ver con la administración global de la información. Mientras esta noche los datos fluyen hacia los servidores de la NASA, solo un reducido grupo verá las imágenes sin procesar. Si 3I Atlas demuestra un comportamiento que sugiera fuerzas no naturales, ¿qué tan rápido se compartirá esa información con el público? ¿Llegará completa, sin filtros, o será administrada con cautela? El progreso científico depende de la claridad y la colaboración, pero las prioridades nacionales, la seguridad, los intereses estratégicos, pueden alterar ese flujo. En última instancia, 3I Atlas nos obliga a mirar más allá de nuestras certezas. Nos recuerda que el universo aún guarda sorpresas capaces de romper los esquemas más sólidos. Mientras los instrumentos acaparan la atención, hay otra historia en desarrollo, la de las personas que dedican sus noches enteras a vigilar este objeto. Dentro de los centros de misión, ingenieros monitorean en tiempo real la telemetría, atentos a cada fluctuación de brillo, conscientes de que una desviación mínima podría marcar un antes y un después en la historia humana. Muchos de ellos permanecerán frente a sus consolas toda la noche, no porque un protocolo lo exija, sino porque entienden lo extraordinario del momento.
Los visitantes interestelares no dan segundas oportunidades. Un ángulo incorrecto, un retraso de minutos, un error en la captura, y la oportunidad desaparece para siempre. Pero no solo los profesionales están atentos. Al otro lado del país, en zonas rurales, desiertos y montañas, astrónomos aficionados han convertido sus telescopios en una red ciudadana de alerta constante. Fueron ellos quienes detectaron, antes que nadie, los cambios sutiles en los chorros, los pulsos de brillo inesperados, las irregularidades que luego confirmaron los grandes observatorios. Muchos han ajustado sistemas de seguimiento automático que trabajan toda la noche, despertándose cada pocas horas para corroborar que las cámaras sigan alineadas. Los foros y grupos de ciencia ciudadana se han transformado en un auténtico sistema informal de monitoreo global. Cuando alguien detecta una anomalía, un desplazamiento en la antitail, un destello repentino, en cuestión de minutos cientos de ojos ya están analizándolo. Estos voluntarios no buscan reconocimiento ni financiamiento. Los mueve la misma chispa que empujó a los primeros humanos a mirar el cielo y preguntarse qué había más allá. Y conforme 3I Atlas se acerca a su punto más cercano a la Tierra, estos observadores, profesionales y aficionados, se convierten en el pulso humano detrás de los datos. Mañana, a esta misma hora, el mundo podría saber mucho más sobre este visitante que ha desafiado todas las explicaciones. Las observaciones que están iniciando ahora podrían confirmar las anomalías detectadas durante meses o desmontar teorías que llevan tiempo creciendo. Pero incluso cuando los datos comiencen a llegar, el significado de este momento trasciende números y gráficos. Nos recuerda que el universo sigue siendo un territorio misterioso, lleno de viajeros que no siempre obedecen las reglas que esperamos. Y ahora, te pregunto a ti que estás viendo este documental, ¿qué crees que revelará la ciencia cuando esta noche termine? Las horas avanzan mientras los observatorios del mundo apuntan sus instrumentos hacia 3I Atlas, y cada minuto que pasa acerca más el momento en que conoceremos si estamos frente a un fenómeno natural extremo, o frente a algo que va más allá de nuestras explicaciones actuales. Lo que ocurra esta noche definirá qué dirección tomará esta historia, si permanecerá dentro de los límites conocidos de la ciencia o si obligará a abrir un nuevo capítulo en nuestra comprensión del cosmos. Pero más allá de las teorías, lo que hace único este instante es la convergencia de miradas. Miles de personas, científicos, ingenieros, estudiantes, aficionados y curiosos, están siguiendo el mismo objeto al mismo tiempo. En un mundo tan dividido, 3I Atlas se ha convertido, inesperadamente, en un punto de atención global. A medida que cae la noche en distintas regiones del planeta, las observaciones comienzan a sincronizarse. En Arizona, los telescopios terrestres de gran apertura ya están obteniendo imágenes preliminares. En Chile, los observatorios de alta altitud están recibiendo luz en longitudes de onda que ninguna otra región puede captar con tanta claridad. El telescopio espacial James Webb está entrando en posición para capturar una secuencia crítica, el comportamiento térmico de la superficie del objeto. Esa imagen, una lectura de calor que no depende de la luz solar reflejada, podría ser la clave para descubrir si la estructura interna de 3I Atlas es sólida, hueca, fragmentada o incluso artificial. Mientras tanto, el Hubble se prepara para registrar la dispersión de la coma, comparando la forma y dirección de los chorros con los datos recopilados semanas atrás. Para los científicos, la posibilidad de comparar estas imágenes durante una ventana tan específica es un lujo que rara vez se presenta. En paralelo, los instrumentos de la ESA monitorean la aceleración del objeto, con una precisión tal que pueden detectar variaciones del tamaño de 1 milímetro por segundo. Incluso una desviación mínima podría confirmar o descartar alguno de los 3 escenarios planteados. Todos observan, todos registran, todos esperan. Y sin embargo, la mayor parte del mundo ni siquiera sabe que esta historia está desarrollándose ahora mismo, en silencio, sobre sus cabezas. Mientras los telescopios capturan sus primeros datos nocturnos, algo más está ocurriendo detrás de bambalinas. Dentro de los centros de operación de la NASA, un equipo trabaja en una sala de análisis dedicada exclusivamente a 3I Atlas. Es un espacio donde la tensión se puede sentir en el aire. Pantallas alineadas reproducen datos de telemetría en tiempo real.
Gráficos dinámicos muestran fluctuaciones de brillo. Señales espectrales parpadean cada vez que una medición confirma o refuta una hipótesis previa. Los ingenieros trabajan en silencio, solo rompiendo la quietud para intercambiar observaciones clave. Son profesionales acostumbrados a trabajar con precisión absoluta. Y, aún así, muchos describen esta noche como una de las más complejas de sus carreras. Un visitante interestelar, tan raro como inesperado, no sigue los patrones habituales. No hay precedentes que sirvan de guía. No hay simulación previa que pueda anticipar cada posible anomalía. Cada lectura cuenta. Mientras tanto, los astrónomos aficionados siguen con la misma intensidad desde sus hogares. En foros de todo el mundo, las notificaciones no dejan de sonar. Imágenes nuevas se publican a cada minuto. La comunidad analiza en tiempo real cada pequeño cambio en la forma de la coma, en el ángulo de la antitail, en la textura de los chorros. Es un ejercicio colectivo casi poético, un esfuerzo global por descifrar un misterio que viaja por el espacio desde quién sabe dónde. Pero en medio de esta tensión científica y este esfuerzo comunitario, surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasa si esta noche no se obtiene una respuesta clara? La posibilidad está sobre la mesa. La ciencia no siempre entrega conclusiones rápidas. De hecho, la mayoría de los descubrimientos importantes comienzan con incertidumbre. Si esta noche 3I Atlas mantiene su comportamiento extraño, pero no cambia de forma drástica, podría tomar semanas o meses interpretar los datos. Y mientras tanto, el interés mundial seguirá creciendo, junto con la especulación. Por otro lado, si ocurre algo inesperado, una ruptura, un apagón repentino, una aceleración anómala, la comunidad científica se vería obligada a actuar, no solo para comprender qué sucede, sino para evaluar los posibles riesgos. Aunque hasta ahora no existe indicio alguno de amenaza para la Tierra, un objeto interestelar de origen incierto merece ser vigilado con atención, y los expertos lo saben. Lo más fascinante de esta historia es que 3I Atlas desafía uno de los pilares fundamentales de la astronomía, la previsibilidad. Los cometas siguen reglas. Las trayectorias se ajustan a modelos. Las formas cambian de acuerdo con el calor, la distancia y la desgasificación. Pero este objeto, desde el principio, se ha negado a obedecer. La antitail apunta al Sol cuando no debería hacerlo. Los chorros permanecen rectos en vez de curvarse. La luz fluctúa como si todo el objeto respirara al unísono. La aceleración aparece justo cuando no es posible observarlo. Y la actividad aumenta cuando debería disminuir. Todo eso no se comporta como un cometa normal, ni siquiera como uno inusual. Se comporta como algo que sigue sus propias leyes. Mientras los instrumentos continúan registrando datos, comienzan a llegar los primeros informes preliminares. No son conclusiones, todavía no, pero sí indicios que podrían cambiar el rumbo de lo que sabemos hasta ahora. Una de las primeras lecturas térmicas muestra una distribución de calor más homogénea de lo esperado. Para un cometa, la superficie iluminada debería estar mucho más caliente que la zona en sombra. Sin embargo, en el mapa térmico inicial, la diferencia es menor de lo que predicen los modelos. Esto podría indicar 1. Que el objeto rota más rápido de lo estimado. 2. Que tiene un material altamente conductor. 3. O que posee una estructura interna capaz de redistribuir el calor. Las tres opciones son sorprendentes, pero una de ellas lo es más que las otras. Por otro lado, la forma de uno de los chorros parece haber cambiado en las últimas horas. Los aficionados informan que se ha vuelto más fino y más largo, como si respondiera a una fuente de energía más constante. Al mismo tiempo, la antitail continúa completamente definida. No se ha desviado ni un grado, incluso cuando el viento solar ha aumentado ligeramente según las mediciones de sondas cercanas. Esto no debería ser posible bajo condiciones naturales conocidas. Mientras estos datos empiezan a circular entre los investigadores, se abren debates internos. Hay quienes piden cautela, recordando que las interpretaciones apresuradas pueden llevar a errores. Otros, en cambio, sostienen que negar la evidencia repetida solo retrasa lo inevitable. Y es justo en ese ambiente de tensión donde surge una pregunta que algunos científicos empiezan a hacerse en voz baja. ¿Y si 3I Atlas no es lo que creemos? Quizá no sea un cometa. Quizá no sea un objeto natural en absoluto. Quizá estemos observando algo que la humanidad nunca ha visto antes.
La idea aún es solo un murmullo. No hay prueba definitiva. Pero las piezas del rompecabezas parecen encajar menos en los modelos tradicionales, y más en ese territorio incómodo donde la ciencia se encuentra con lo desconocido. Mientras las horas continúan avanzando, el mundo se acerca un poco más a una respuesta, sea cual sea. La noche avanza, y con ella, las expectativas aumentan. Los equipos de observación en todo el mundo continúan recibiendo datos de TRES y Atlas, y aunque todavía no se ha emitido ningún comunicado oficial, la actividad en los laboratorios y centros de misión sugiere que algo significativo está ocurriendo. En una sala de análisis del Centro Goddard, un grupo de especialistas revisa un conjunto de imágenes recién procesadas. Los rostros no muestran emoción, pero el silencio lo dice todo. Cuando quienes llevan años estudiando cometas se quedan sin palabras, es porque están viendo algo que no encaja en ningún manual. Uno de los análisis preliminares sugiere que la superficie del objeto tiene regiones con reflectividad inusualmente estable. Para un cometa, una mezcla de hielo, polvo y roca, sería normal observar variaciones abruptas, zonas que cambian de textura, rugosidades irregulares. Pero en las tomas obtenidas esta noche, varias áreas parecen mantener una simetría casi geométrica. No es una conclusión, no es un anuncio, solo un indicio, pero un indicio que pesa más de lo que cualquiera se atreve a admitir públicamente. Mientras tanto, al otro lado del planeta, los observatorios de Chile capturan una secuencia continua de la rotación del objeto. Aquí surge otra anomalía. El brillo global parece oscilar levemente, pero lo hace en ciclos demasiado regulares, como si TRES y Atlas tuviera un patrón interno que regula esa luminosidad. Un cometa no regula nada, solo reacciona al calor, al viento solar, a la sublimación. Su comportamiento es caótico, impredecible, natural. Pero TRES y Atlas, desde el principio, ha actuado como si siguiera un ritmo propio. En los foros de ciencia ciudadana, los aficionados también están detectando señales nuevas. Una serie de imágenes tomadas desde Nevada y comparadas con otras obtenidas en Pensilvania sugieren que uno de los chorros principales está fluctuando en intensidad en un intervalo casi perfecto. Cada cierto número de minutos, la densidad de luz se refuerza ligeramente para después bajar. Algunos creen que podría tratarse de un fenómeno térmico todavía no documentado. Otros consideran que es una coincidencia estadística, pero para muchos, la pregunta implícita es otra. ¿Qué fuerza podría estar regulando un chorro de manera tan estable? A lo largo de la historia, cada vez que la humanidad ha observado algo que no entiende, ha buscado refugio en explicaciones familiares. Pero este caso está empujando esa frontera. No porque queramos creer algo extraordinario, sino porque los datos se han encargado de eliminar cada explicación convencional. En el centro de misión, los ingenieros trabajan ahora con modelos tridimensionales generados a partir de las imágenes del Hubble y del James Webb. Lo que están viendo incrementa aún más el desconcierto. La forma general del núcleo parece más compacta de lo estimado. No tan irregular como se esperaba. No tan fragmentada. Las simulaciones indican que si el núcleo fuera tan pequeño como la NASA había sugerido inicialmente, ya habría colapsado debido a la pérdida de masa. Sin embargo, la estructura mantiene su integridad, sin signos visibles de fractura. Esto apunta a dos posibilidades. 1. Que el núcleo es más grande y más denso de lo que los cálculos decían. 2. O que existe algún mecanismo que redistribuye o compensa sus tensiones internas. Ambas posibilidades contradicen los modelos tradicionales. Mientras estos análisis avanzan, las estaciones de monitoreo del viento solar comienzan a enviar mediciones actualizadas. Y aquí aparece otro dato que desconcierta. El viento solar acaba de aumentar su velocidad ligeramente, pero la antitail sigue firme, perfectamente orientada hacia el Sol, sin dispersarse ni un ápice. La antitail, esa columna imposible que desafía las leyes físicas, ha sido desde el principio uno de los mayores misterios. Ningún cometa conocido puede sostener una estructura opuesta al viento solar con semejante precisión, y menos aún, cuando la fuerza que debería dispersarla se incrementa. Esto lleva a algunos investigadores a plantear una hipótesis provisional. La antitail podría no ser un fenómeno puramente de polvo y gas, sino una estructura con una densidad, cohesión o composición que no se ajusta a los estándares de un cometa.
Es una hipótesis que nadie quiere publicar todavía, pero que se está discutiendo abiertamente dentro de los equipos de análisis. De forma paralela, comienzan a surgir reportes acerca de una pequeña variación en la trayectoria del objeto. Todavía no se ha confirmado oficialmente, pero los instrumentos de la ESA registran una leve desviación angular, casi imperceptible, pero consistente con una aceleración continua. Este tipo de variaciones son comunes en cometas naturales, pero siempre acompañadas de desgasificación visible. Sin embargo, en 3I Atlas, las imágenes térmicas muestran una estabilidad energética que contradice la expulsión masiva de gas. Esto deja abierta una posibilidad todavía más intrigante. La aceleración podría no deberse a la desgasificación, sino a un fenómeno todavía no identificado. Mientras los científicos profundizan en estas anomalías, la especulación pública comienza a crecer. En redes y medios independientes ya circulan teorías de todo tipo. Algunos creen que podría tratarse de un fragmento interestelar con propiedades desconocidas. Otros sugieren que podría ser un remanente de algún evento cósmico mayor. Y, por supuesto, están quienes plantean hipótesis más audaces, que podría tratarse de un objeto artificial, una sonda, un artefacto, una estructura creada por una civilización remota. La ciencia no respalda ninguna de estas ideas, aún no, pero es inevitable que la conversación se expanda cuando los datos contradicen las explicaciones tradicionales. Dentro de la NASA, la presión aumenta. Las instituciones deben decidir qué información compartir y cuándo hacerlo. Existe un equilibrio delicado entre la transparencia y la responsabilidad. Divulgar datos incompletos puede llevar a malinterpretaciones globales, pero retrasarlos genera sospechas y alimenta rumores. Los especialistas debaten todo esto mientras siguen monitoreando el comportamiento del objeto. Y en estas discusiones surge un punto de consenso. Independientemente del origen de 3I Atlas, su presencia está obligando a la comunidad científica a reconsiderar incluso sus fundamentos más sólidos. Por ejemplo, si la antitail no se dispersa con el viento solar, ¿qué propiedades tendría ese material? Si los chorros permanecen rectos durante toda la rotación, ¿qué los estabiliza? Si la aceleración no coincide con los modelos de desgasificación, ¿qué la impulsa? Y si la superficie refleja la luz de manera tan uniforme, ¿qué tipo de estructura podría generar ese comportamiento? Las preguntas son más numerosas que las respuestas. Pero algo es seguro. Esta noche, la ciencia se encuentra en una encrucijada. Mientras tanto, los astrónomos aficionados siguen enviando imágenes. Uno de ellos, desde Oregón, logra capturar una secuencia en la que la intensidad del brillo parece aumentar de forma suave, casi como un pulso. Otros, desde Florida, confirman ese mismo comportamiento. El pulso no es fuerte, pero es rítmico, consistente, y se repite en un intervalo tan preciso que ya no se puede descartar como una fluctuación aleatoria. Este detalle, aunque pequeño, podría ser una de las claves más importantes de toda la noche. La naturaleza rara vez trabaja con precisión absoluta, pero la tecnología, sí. Y así, en un punto del cielo nocturno, un objeto que ha viajado por el vacío interestelar durante quién sabe cuántos siglos continúa acercándose, enviando señales que nadie sabe cómo interpretar todavía. La incertidumbre crece, el misterio se profundiza, y el desenlace aún está por escribirse. La madrugada avanza, y los equipos de observación continúan recibiendo datos de manera ininterrumpida. En los centros de misión, los científicos ya no se permiten pestañear. La noche que llevaban meses esperando está en pleno desarrollo, y cada nuevo fragmento de información añade una capa más al rompecabezas que representa 3I Atlas. Mientras se procesan las últimas imágenes tomadas desde los observatorios terrestres, un patrón inquietante comienza a llamar la atención de los analistas. Las fluctuaciones de brillo, que antes parecían erráticas, ahora muestran una estabilidad casi metronómica. Lo que hace unas semanas era un comportamiento irregular, hoy parece un ciclo constante, como si el objeto emitiera un pulso que atraviesa toda su estructura. No es el tipo de pulso que emite un cuerpo estelar. No es vibración, ni es calor, ni es un reflejo de la rotación. Es un ritmo que, aunque tenue, tiene una regularidad que ningún fenómeno natural conocido reproduce con tanta precisión.
¿Es una simple coincidencia? ¿O podría tratarse de una señal interna, un proceso que todavía no comprendemos? Los astrónomos mantienen la cautela. Ninguno se atreve a sugerir interpretaciones extraordinarias. Sin embargo, la sola idea de que el brillo de 3I Atlas pudiera estar vinculado a un mecanismo interno y no a la sublimación o dispersión de su superficie es suficiente para reescribir por completo lo que sabemos sobre los objetos interestelares. Mientras tanto, el telescopio James Webb logra capturar una serie de espectros que revelan otro dato sorprendente. La composición del material expulsado en los chorros parece ser más pura de lo esperado. No hay mezclas caóticas de polvo, hielo y material orgánico como en un cometa común. En cambio, hay una consistencia casi uniforme, como si el material proviniera de una fuente controlada, estable y regulada. Esto añade más preguntas que respuestas. ¿Podría un cometa generar material tan homogéneo sin fragmentarse? ¿O existe otra explicación, una que aún no hemos considerado? Mientras las hipótesis se acumulan, los expertos centran su atención en la aceleración no gravitatoria. Los datos más recientes muestran que la variación detectada después del perihelio no solo continúa, sino que parece aumentar de forma suave. El comportamiento de la trayectoria ya no se ajusta completamente al modelo natural revisado por la NASA y comienza a desviarse lo suficiente como para requerir una actualización inmediata. Si la aceleración fuera producto de la desgasificación, como sucede en cualquier cometa activo, debería verse acompañada por cambios visibles en la coma o en los chorros, pero las imágenes térmicas muestran una estabilidad que contradice ese proceso. No hay signos de liberación masiva de gas. No hay eventos explosivos. No hay puntos calientes que indiquen erosión repentina. Y, sin embargo, el objeto sigue cambiando de velocidad. Dentro de los equipos de simulación, algunos investigadores empiezan a explorar modelos alternativos. Hablan de fuerzas internas, de posibles cavidades, de movimientos del núcleo, incluso de efectos magnéticos desconocidos. Ninguno de estos planteamientos ha sido validado. Pero la sensación de que algo importante está ocurriendo es innegable. Al mismo tiempo, los informes de astrónomos aficionados continúan consolidándose como apoyo esencial. Su red de observación, dispersa por todo Estados Unidos, está funcionando mejor que nunca. Cuando alguien detecta un cambio, otro lo confirma. Cuando surge una variación, un tercero aporta un registro adicional. Es esta sincronía entre profesionales y aficionados la que hace que esta noche sea tan especial. La ciencia, por primera vez en mucho tiempo, está siendo observada no solo desde los laboratorios, sino desde miles de miradas compartidas alrededor del mundo. Y mientras toda esta vigilancia continúa, las horas pasan. La ventana de observación más importante está llegando a su punto culminante. Para esta hora, los modelos indican que 3I Atlas debería comenzar a ajustar su brillo conforme se aleja ligeramente de la línea exacta entre la Tierra y el Sol. Pero una vez más, el comportamiento del objeto desafía las expectativas. En lugar de disminuir, el brillo parece estabilizarse. No aumenta, pero tampoco cae. Se mantiene casi constante, algo que no encaja con ninguna curva de luz de cometa registrada en las últimas décadas. Los especialistas comparan esta lectura con objetos interestelares anteriores, como Oumuamua y Borisov. Ambos tenían comportamientos anómalos, sí, pero ninguno mostraba una estabilidad tan marcada durante un periodo tan crítico. 3I Atlas supera por mucho la complejidad de sus predecesores. Mientras continúan los análisis, en las salas de misión se discute un tema que hasta ahora se había evitado. ¿Qué ocurrirá si mañana las observaciones confirman que ninguna de las explicaciones naturales encaja? La ciencia siempre exige pruebas, pero también requiere valentía para aceptar cuando un fenómeno supera los modelos establecidos. Si 3I Atlas mantiene sus anomalías, será necesario replantear las ecuaciones físicas que describen los cometas. Si su trayectoria sigue alterándose sin una causa clara, será necesario considerar fuerzas externas o mecanismos internos desconocidos. Y si la estructura sigue mostrando signos de simetría o regulación interna, será necesario explorar la posibilidad, incómoda, pero científicamente válida, de que no estemos ante un objeto natural tradicional. Esto no implica conclusiones extraordinarias. No implica asumir lo imposible.
Solo implica aceptar que el universo puede ser más complejo de lo que creemos. Mientras los científicos trabajan, el día comienza a asomarse en algunos puntos del planeta. La ventana de observación finaliza en cuestión de horas, y será recién entonces cuando la información comenzará a procesarse de forma completa. Pero incluso antes de que esas conclusiones existan, algo ya ha quedado claro. 3i Atlas ha cambiado la forma en que miramos el cielo. Independientemente de su origen, este visitante interestelar ha obligado a la comunidad científica a pensar sin restricciones, a replantear modelos, a revisar datos con humildad y a aceptar que, en ocasiones, el cosmos no responde como esperamos. Y quizá esa sea la verdadera lección de esta noche. El universo sigue siendo vasto, impredecible y profundamente misterioso. A veces nos ofrece respuestas claras, y otras veces nos recuerda que todavía estamos aprendiendo. Los telescopios continuarán apuntando, los analistas seguirán comparando datos, los aficionados seguirán compartiendo imágenes, y todos juntos esperaremos el resultado. El desenlace aún no está escrito, pero lo que sí sabemos es que esta noche, la humanidad ha vuelto a levantar la mirada hacia el cielo, con la misma mezcla de asombro y curiosidad que sentimos desde que existimos. Quizá 3i Atlas sea solo un cometa extraordinariamente extraño. Quizá sea algo más. Quizá sea la primera señal de que el universo contiene fenómenos que todavía no podemos comprender. Sea cual sea la verdad, lo que realmente importa es cómo decidimos enfrentarnos a ella, con miedo o con la valentía de seguir buscando. Y mientras este visitante interestelar continúa deslizándose en silencio a través del espacio, nos deja una última pregunta suspendida en la oscuridad. ¿Estamos presenciando simplemente el paso de un fragmento cósmico o la apertura de una puerta hacia lo desconocido?